Ya, pues estamos en contacto. Muy bien. Bueno, y el otro round se comienza a ver en el Tribunal Constitucional, obviamente a partir del proyecto emanado desde el Congreso y ya aprobado por este requerimiento del gobierno respecto de los vicios de constitucionalidad que tendría esta iniciativa. Cristian de Medici está muy atento ahí, entiendo que habló Iván Aróstica esta mañana temprano también. Ha habido movimiento ahí en el TC, ¿no? Así es, José, ha habido mucho movimiento. Iván Aróstica nos comentó sobre todo que acá puede pasar cualquier cosa debido a que las circunstancias donde esta tramitación se concretan son muy distintas a lo que quizás vimos con la tramitación del segundo retiro del 10%. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante esta mañana? A eso de las 9 a.m. de hecho llegó María Luisa Abram, quien es la presidenta del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica y también Cristian Letelier, que son ministros, que son miembros del Tribunal Constitucional, para entonces comenzar a analizar la admisión de este trámite y posteriormente votar la admisibilidad de este requerimiento que fue enviado por parte del Ejecutivo para detener el avance de lo que tú estabas comentando, el proyecto de tercer retiro del 10% que ya se encuentra aprobado en su totalidad por el Congreso. Y eso particularmente sería lo que cambia entonces el escenario posible de lo que pueda ocurrir a eso del mediodía, cuando ya se comienza a dar luz verde en torno a lo que pueda darnos el Tribunal Constitucional. ¿Qué puede ocurrir primero que todo acá? La votación entonces tiene que ser primero la inhabilidad de la ministra Abram. Y todo esto debido a que en la tramitación del segundo retiro del 10% se dio a conocer de manera anticipada su opinión en torno a lo que podía ser del fallo que dictó la Corte del Tribunal Constitucional en aquel trámite en diciembre del año pasado. Por esa razón entonces el camino es que primero ella misma se declare inhábil para poder entonces votar en la tramitación de este requerimiento, o ya meramente los ministros del Pleno pueden votar entonces una inhabilitación de la ministra. Posterior a esto se va a revisar la admisión a trámite y luego se va a votar el requerimiento, si es admisible o no. ¿Qué ocurre en el caso de que haya sido acogido entonces el requerimiento? Se habilita un plazo de 10 días y que puede ser de hecho extendible hasta incluso 10 días más, para entonces determinar si el proyecto que ya ha sido aprobado en su totalidad en el Congreso es constitucional o no. En el caso de que el tribunal entonces dé a conocer en los próximos minutos que no se declara admisible el fallo, acá el presidente Sebastián Piñera tiene otro camino que corresponde a este veto que puede ser enviado por parte del Congreso, y esto se traduce en términos simples de que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y Diputadas y también del Senado, y aquí necesita un quórum de 2/3 de ambas cámaras para finalmente ser convertido en ley, en el caso de que no lo promulgue. Pero esto es en el panorama donde al mediodía ya tengamos luces de qué es lo que va a ocurrir. Y en el caso entonces de que el requerimiento sea admisible, va a transcurrir entonces este periodo de máximo 20 días para que finalmente podamos conocer la declaración de todo el Pleno del Tribunal Constitucional, si finalmente a su juicio es o no constitucional o no este proyecto. Tú lo estabas comentando, José, al comienzo del despacho. Iván Aróstica, de hecho, conversó con nosotros de manera extendida para analizar un poco el panorama en el cual se enmarca la tramitación de este proyecto y, por supuesto, el análisis que eventualmente podría realizar el Tribunal Constitucional. Por lo mismo, todo puede pasar y el panorama en el que se enfrenta esta discusión es completamente distinto. Vamos a escucharlo, mejor que todo, antes de revisar más en profundidad qué es lo que puede ocurrir, en sus propias palabras, de hecho, quien conversó con nosotros durante esta mañana para conocer en concreto cuál es el panorama que enfrenta el tercer retiro acá, el Tribunal Constitucional, y lo que eventualmente podría ocurrir luego de que termine esta discusión, donde, yo se los comentaba, ahora están en un receso y en los próximos minutos se espera que se retome entonces la discusión y análisis de la admisión del requerimiento acá en el Tribunal Constitucional. Escuchemos. Han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y el día de hoy. O sea, ¿usted podría tener un voto distinto en esta oportunidad? Todos. Hay muchos antecedentes que considerar. Todos podrían... ¿Qué cambio considera usted que hay a diferencia del de la diciembre? La propia sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que ver si las partes se están haciendo cargo de todo lo que dijo el Tribunal Constitucional. Han habido leyes de por medio también. Entonces yo creo que todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que nosotros vamos a calcar eso, no.
Bueno, lo que él comentaba es sumamente importante porque muchas voces, de hecho, políticas señalaban de que esto iba a ser un calco del fallo del segundo retiro del 10%, pero recordemos que la tramitación del segundo retiro, a diferencia del actual, no estaba la completa aprobación por parte del Congreso. Ahora recordemos que ambas cámaras ya lo han aprobado y eso también sería algo distinto, a diferencia de lo que fue el segundo retiro, donde, por ejemplo, cuando fue enviado al Tribunal Constitucional faltaba todavía la aprobación del Senado. Eso cambiaría entonces, por supuesto, el panorama que puede enfrentar este proyecto y que eventualmente, de no ser admisible, significaría un espaldarazo bastante grave para el Ejecutivo, donde el único camino que queda entonces es enviar este veto y que en este caso el presidente es el encargado de realizarlo y ahí tendría que ser analizado nuevamente por ambas cámaras, pero con un quórum bastante alto. 2/3 entonces para dar luz verde a lo que eventualmente sería en concreto el proyecto de retiro del tercer 10%. Ahora, ¿qué es lo que se está votando en concreto acá en el Tribunal Constitucional? Se los dije, a las 9 de la mañana comenzó entonces la reunión de manera telemática por parte de los 10 ministros y las 2 ministras también que componen el Tribunal Constitucional para primero revisar la admisión de trámite y posteriormente votar la admisibilidad de este recurso que fue enviado por parte del Ejecutivo. Además de votar entonces una inhabilitación de la ministra Bram, por lo que yo le estaba comentando, este adelantamiento que realizó de su opinión en la tramitación del segundo retiro y por otras situaciones que están siendo analizadas también. Eventualmente los caminos que ocurren acá es que ella misma se declare una persona que no está habilitada o ya la inhabilitación sea votada por parte de todos los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a revisar también declaraciones del ministro, quien conversó con nosotros en Mega Noticias, para conocer en concreto y en términos simples qué es lo que se está discutiendo acá en el Tribunal Constitucional para que las personas y por supuesto quienes nos ven a través de Mega Noticias lo entiendan de la mejor manera posible. Escuchemos parte de esas palabras. Vamos a ver hoy día la admisibilidad del requerimiento, o sea, vamos a ver qué es lo que sucede hoy día en el Pleno antes. O sea, podría tener una solución hoy día para cualquiera sea las partes, o podríamos tenerla el 4 o el 6 de mayo. Ahí escuchábamos las declaraciones entonces del ministro Aróstica, quien puntualizó en términos simples qué es lo que ocurre acá a mi espalda en el Tribunal Constitucional. En otras palabras, también en otros temas, durante esta mañana vino acá la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a entregar un escrito haciendo un llamado entonces a que el Tribunal Constitucional se declare inadmisible entonces este requerimiento debido a que su propio juicio no es suficiente las ayudas que se han entregado por parte del Estado, incluso también parte de este segundo proyecto que en el caso de que sea inadmisible pasaría a ser un cuarto retiro del 10%. En concreto, el proyecto que fue enviado anoche a la Cámara de Diputados y Diputadas por parte del Ejecutivo. Vamos a revisar también las palabras de Bárbara Figueroa a continuación y a la vuelta les sigo comentando qué es lo que ocurre acá en el TC. Nosotros esperamos que esto no sea declarado admisible. Si lo es, no cabe ninguna duda que vamos a venir a alegar y vamos a exigir que se escuche la voz de los trabajadores. Pero además, con eso se refuerza la convocatoria a la huelga general del 30 de abril, porque esto tiene que ser con presión. Acá no nos pueden decir a nosotros, mire, ustedes tienen que esperar impávido, seguir pagando los costos de la crisis y que nadie se haga cargo. Nosotros hemos convocado una huelga general este 30 de abril y si el Tribunal Constitucional declara admisible este requerimiento que ha presentado el Ejecutivo, sumamos más razones para una huelga general. Bueno, José, recapitulemos entonces qué es lo que puede ocurrir en el caso de que se declare admisible. Es un plazo de incluso 20 días, porque son 10 días reextendibles que el tribunal deberá analizar el requerimiento y votar la constitucionalidad del proyecto, o si en el caso no lo declara admisible, ya tendremos que ver qué es lo que ocurre con este veto que eventualmente envíe el presidente Piñera para detener entonces el avance de este tercer retiro del 10%, que recordemos ya se encuentra aprobado por el Senado como también por la Cámara de Diputados y por lo mismo informaciones que se comuniquen directamente de acá, desde el Tribunal Constitucional en torno a lo que ocurra con la admisibilidad de este recurso. Perfecto, Cristian de Medici, muchas gracias. Vamos a seguir atentos si se admite o no este requerimiento presentado por el gobierno. Que estén muy bien, gracias. Buenos días.